esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirle. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a los enfermos y endemoniados. La población entera se agrupaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él le respondió: vamos ahora a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Si recordáis que el Evangelio del domingo pasado lo dejábamos a Jesús pues predicando en la sinagoga de Cafarnaúm, que ya dijimos, pues significaba ese nombre tan bonito, aldea del consuelo, pues lo dejábamos predicando con autoridad, y se extrañaba porque predicaba de una forma diferente como lo hacían los dirigentes religiosos de su época. De ahí, de la sinagoga de Cafarnaúm, pues se va a casa de Pedro, también en Cafarnaúm, donde su suegra, lo que dice el Evangelio, estaba gravemente enferma, y con la fuerza que salía de él, la curó. Al anochecer, cuando había acabado el precepto judío del descanso del sábado, porque el judío no puede trabajar absolutamente nada en sábado, incluso está limitado su desplazamiento, porque cuando acaba el precepto judío del descanso del sábado, pues le llevan a muchos enfermos y poseídos, y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos fueron curados. Esto es lo que sencillamente hemos leído en el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿esto qué puede decir a nuestra vida? El Evangelio pues pretende refrescar un poquito nuestra fe en Jesús como Salvador, dicho lo mismo, en otra palabra, como Redentor. Esa salvación llega a lo más profundo de nuestra persona. Eso es lo que da a entender, que llega a lo más profundo de la persona, lo que da a entender la imagen de Jesús curando a los enfermos y curando a los posesos. En la mentalidad de aquella época, de los contemporáneos de Jesús, se veía al demonio como la raíz de todo mal y la raíz de toda amenaza. Por tanto, si Jesús expulsa a los demonios, es que la salvación llega a lo más profundo. Si recordamos el texto que hemos leído en el Evangelio, cuando la suegra de Simón es curada por Jesús, dice el texto que se puso a servirles, pero no es que se pusiera a servirles sirviendo, para la redundancia, la mesa, ¿no? Porque en una sociedad tan machista como era, tan machista, las mujeres tenían prohibido servir a la mesa. No se fuesen a acostumbrar a tratar entre los hombres en esa mentalidad. Al ser curada, no es que se pusiera a servir a la mesa que no comía, algo mucho más grave. Al ser curada, puso su vida a disposición de Jesús. Es decir, se sintió llamada a corresponder a Jesús, sirviendo con toda su vida. Después, dice el Evangelio, al anochecer, pues le acercaron a muchos enfermos. Pero no todos fueron curados, porque no solo con acercarse a Jesús se producía la sanación. Era necesario algo más. Sin descartar los milagros de las curaciones físicas, por supuesto, como norma general, hemos de hablar de enfermedades más profundas que las enfermedades físicas.
Y una de esas enfermedades es la desesperanza. Es el dolor mortal de no esperar nada ya. De no esperar en nadie ya. Job es un libro muy bonito. Lo que pasa es que, como siempre leemos las primeras páginas de Job, nos hemos quedado con el Job que es muy paciente, pero Job también tuvo una profunda crisis de fe. Job, en la primera lectura, lo expresa así. Él dice: mira, todo el mundo esperaba, los esclavos un poquito de sombra en el trabajo, los jornaleros la paz, pero él dice: pero mis días se consumen sin esperanza. Yo ya no espero en nada. Fijaos la situación de Job. Jesús, nos salva y sana a través de la esperanza. Por eso, ¿cómo nos explicamos la existencia de enfermos graves que se sienten llenos de salud espiritual? Porque están llenos de esperanza. ¿O cómo nos explicamos la existencia de corazones destrozados por dolores espirituales o morales que, tocados por la fe, han encontrado un sentido profundo a su vida? Porque en ellos ha renacido la esperanza. Y también, desgraciadamente, sigue ocurriendo lo del Evangelio. Son muchos los que se acercan a los religiosos pues buscando, pues no sé qué, y se van sin ser curados. Y nadie está libre de buscar interesadamente y egoístamente al Señor, nadie. Muchos lo buscaban para sacar provecho. Los mismos discípulos, en un momento de su vida, lo hacían de la misma manera. No comprendían cómo se ponía a orar con tanta gente que había que ayudar, que había que curar. En Jesús hay como dos cosas que van de la mano, no se pueden separar. Por un lado, la predicación, y por otro lado, la curación. Él vive para hablar del amor de Dios y lo demuestra con sus obras. Pablo, en esta lectura tan bonita, la primera lectura, que es la primera carta de los Corintios, dice que a él se le ha encargado la misma misión y que en el hacerlo encuentra su propia paga. Y que para ello, para cumplir esta misión, que anunciar el Evangelio, tiene que hacerse todo a todos para ganar como sea algo. Y yo siempre me hago una pregunta: ¿no es de agradecer que, siendo como somos, y Dios nos conoce, Dios nos confíe el mismo encargo de anunciar el Evangelio en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros trabajos? A veces es estremecedor pensar que Él se pone a merced nuestra para darse a conocer. En cierto modo, depende de nosotros. Y nosotros, por la gracia de Dios, somos los encargados de dar su agua, que para la sed, de calmar las heridas con el aceite de la caridad y de alentar la vida con el vino